Vamos a revisar una serie de conceptos básicos. A muchos no nos gusta la teoría, pero bueno, pues la teoría es un mal necesario porque tenemos que adquirir nosotros un lenguaje que nos permita entender lo que vamos a revisar después. Y lo primero que vamos a definir es propiamente la palabra probabilidad, que es ¿qué es lo que nos tiene aquí? La probabilidad es una ciencia, es una rama de las matemáticas que se encarga del estudio de los experimentos aleatorios. La probabilidad es una ciencia, es una rama de las matemáticas que se encarga del estudio de los experimentos aleatorios. Un experimento aleatorio es esto que estoy haciendo aquí. Lanzar un dado de 6 caras que no esté cargado, que sea un dado legal, y observar la cara que queda mirando hacia arriba es un experimento aleatorio. Y de este tipo de experimentos estudia este tipo de experimentos estudia la probabilidad, los eventos en los que el azar tiene algo que ver, los experimentos aleatorios en sí. La probabilidad es útil en los casinos, es donde se ha utilizado de manera muy extensiva. En los seguros de vida, de accidente, es utilizada la probabilidad. En las finanzas, y en los créditos se ha utilizado también, o tiene un uso muy extensivo, la probabilidad. Pero el hecho de que ustedes estén aquí es porque ustedes no se acuerdan, pero yo se los recuerdo. Cuando nos conocimos el semestre pasado hablamos de las muestras, hablamos de una muestra. Dijimos que en términos generales, o la mayoría de los casos, no estábamos en condiciones de estudiar a una población completa, sino que teníamos que conformarnos con estudiar una parte, un subconjunto de esa población al que llamamos muestra, y esa muestra tenía que ser representativa de la población. Y para que fuera representativa de la población, la teoría de la estadística nos decía que esa muestra debería de ser tomada de forma aleatoria, es decir, cada elemento de la población elegido para participar en la muestra era escogido al azar, como si se tratara de una lotería. En este caso, ¿verdad? Como el muestreo es un experimento aleatorio, por eso nosotros estudiamos probabilidad, porque en todos lados, ¿verdad?, en los que se necesita de tomar una muestra, en todas aquellas áreas del conocimiento del ser humano, en el que se necesita tomar una muestra para conocer las características de una población, pues se requerirá de la probabilidad. Y es lo que dice el segundo párrafo. La probabilidad es un componente esencial de la estadística inferencial, donde es utilizada para medir el grado de confianza que se puede asignar a una inferencia. Es decir, el grado de confianza que se puede asignar
o una inferencia, es decir, las conclusiones que nosotros obtengamos respecto de la población basados en lo que observamos en la muestra. Por experimento aleatorio nosotros entendemos aquel que, al ser repetido bajo las mismas condiciones iniciales, el resultado que se obtiene no siempre es el mismo. Entonces, al repetir el experimento bajo las mismas condiciones esenciales, no siempre obtendremos el mismo resultado. Ya eso lo conocemos como experimento aleatorio. En el ejemplo de lanzar un dado y observar qué cara queda mirando al cielo, cada vez que repitamos el experimento sabemos qué puede ocurrir. Claro, todos conocemos un dado. Puede ocurrir que caiga un 6, que caiga un 1, que caiga un 2, un 3, o un 4, un 5. Pero antes de ser repetido, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y también cabe decir acá que un experimento aleatorio es lo contrario a un experimento determinístico. Son diferentes, es lo contrario de un experimento determinista. Estos experimentos deterministas son comunes en ciencias como la física, como la química o como la biología. Pero acá estamos interesados, bueno, no estamos interesados, pero tenemos que estudiar, ¿verdad?, experimentos no determinísticos o experimentos aleatorios. Cada repetición idéntica de un experimento aleatorio se llama ensayo. Cada vez que lanzamos el dado, hacemos un ensayo. Y a lo que caiga, ¿verdad?, a la cara que quede mirando al cielo, que a final de cuentas de eso se trata el experimento aleatorio, se le conoce como resultado. Y estos resultados pueden ser clasificados en categorías a las que llamamos eventos. Entonces, cada repetición de un experimento aleatorio se conoce como ensayo, a lo que ocurre tras un ensayo como resultado, y los resultados pueden ser clasificados en categorías que llamamos eventos. Llamamos espacio muestral al conjunto de todos los posibles resultados que puede tener un experimento aleatorio. Llamamos espacio muestral y lo denotamos con una letra griega mayúscula omega a todos los posibles resultados del experimento aleatorio. En el caso del experimento aleatorio que estamos utilizando como ejemplo, podemos poner en un conjunto universo que vamos a llamar espacio muestral y que vamos a denotar con la letra griega mayúscula omega todos los posibles resultados del experimento aleatorio. Y no es difícil saber que los posibles resultados de este experimento aleatorio, bueno, pues es obtener un 1, obtener un 2, obtener un 3, obtener un 4, obtener un 5 u obtener un 6. Esos son todos los posibles resultados del experimento aleatorio, que consiste en lanzar un dado legal de 6 caras numeradas del 1 al 6 con puntos, ¿verdad?, y observar cuál es la cara que queda mirando al cielo. Un espacio muestral puede ser discreto, como en este caso. Este es un espacio muestral discreto si todos sus elementos se pueden enumerar. Evidentemente podemos enumerar todos sus elementos. Este es el elemento 1, al que vamos a nombrar con la letra minúscula omega, subíndice 1. Este es el evento 2. Este es el evento 3.
este es el evento 4, este es el evento 5 y este es el evento 6. Como todos sus elementos se pueden enumerar, perdón, entonces decimos que el espacio muestral puede ser discreto. Y además de discreto es finito porque podemos contar todos los elementos que contiene, en este caso 6. Pero también un espacio muestral puede ser discreto pero infinito, es decir, tener un número infinito de resultados. Para efectos de este curso, nosotros nos vamos a conformar con espacios muestrales discretos y finitos, es decir, aquellos cuyos elementos podemos enumerar y cuyos elementos podemos contar, es decir, sus elementos son finitos. Ya notamos también este hecho, que un espacio muestral también puede ser continuo si se define en un intervalo de la recta real, es decir, si en un intervalo de los números reales, si en un intervalo de los números reales, puede tomar el experimento aleatorio o el espacio muestral se encuentra, ¿verdad? Puede tomar cualquier valor dentro de un espacio, dentro de un intervalo de la recta real. Entonces decimos que el espacio muestral es continuo. Bueno, y nosotros sabemos, ¿verdad?, que en un intervalo cualquiera de la recta real, pues hay un número infinito de números, ¿verdad? Hay un número infinito de resultados. Entonces, en ese caso, decimos que el espacio muestral es continuo. Definimos evento como cualquiera de los subconjuntos de omega, es decir, un evento es un subconjunto del espacio muestral. Se conoce como evento simple y se denota como con la letra minúscula omega a cada uno de los resultados individuales de un experimento aleatorio. Entonces, en el espacio muestral del experimento aleatorio que nosotros estamos tratando, que consiste en lanzar un dado legal de 6 caras, pues ya habíamos mencionado que el espacio muestral se compone, ¿verdad?, de todos los posibles resultados del experimento aleatorio. Puede ser que caiga un 1, que caiga un 2, que caiga un 3, que caiga un 4, que caiga un 5, que caiga un 6. Y a cada uno de estos resultados individuales los conocemos como eventos simples y los denotamos con la letra minúscula omega. Omega 1, omega 2, omega 3, omega 4, omega 5 y omega 6. Y definimos evento compuesto, que denotamos regularmente con las letras mayúsculas primeras del abecedario, que se compone con 2 o más eventos simples. Nosotros vamos a definir acá, en este experimento aleatorio que estamos tratando de lanzar el dado, pues varios eventos simples. Por ejemplo, el evento A lo llamamos A, ¿verdad? Y está compuesto por los resultados 2, 4 y 6. Obviamente aquí enumeramos todos los elementos que componen al evento A, pero también lo podíamos describir como el evento A es aquel en el que al lanzar el dado cae un número par. Ese es uno de los eventos
que se pueden definir. Podemos también definir al evento B como cae un número impar, y nosotros sabemos que este evento compuesto va a estar conformado por los eventos simples 1, 3 y 5, y podemos definir al evento C como el evento en el que cae un número primo, y nosotros sabemos que este evento está conformado por los eventos 2, 3 y 5, de tal manera que si cae un 2 se verifica el evento C, cae un número primo. Si obtenemos como resultado un 3, se verifica también el evento C, cae un número primo. Y si cae por el número 5, se verifica el evento C, cae un número primo. Pero aquí hay que tener en cuenta que si cae un número 2, entonces no solo se verifica el evento C, cae un número primo, sino que también se verifica el evento A, cae un número par. Si cae un 3, se verifica el evento C, cae un número primo, pero también se verifica el evento B, cae un número impar. Se denomina evento seguro a aquel evento que siempre puede ocurrir, es decir, al conjunto de todos los elementos del espacio muestral que denotamos como omega. Es decir, algo que se encuentra en el espacio muestral, al realizar el experimento aleatorio, necesariamente va a ocurrir, y por eso al espacio muestral también lo conocemos como evento seguro, porque este evento siempre puede ocurrir. De la misma forma definimos evento imposible y lo denotamos con la letra griega phi, es aquel que nunca ocurre. Por ejemplo, si tenemos acá el evento D igual a que al lanzar el dado obtenemos un 7, pues esto es igual a un evento imposible o algo que no puede ocurrir porque no se encuentra en el espacio muestral del experimento aleatorio que estamos tratando. El complemento del evento A, denotado por A barra, el complemento A barra del evento A es la negación de dicho evento. Regresamos a nuestro ejemplo de el dado. Y tenemos que, aquí en este rectángulo voy a poner todos los posibles resultados del experimento aleatorio y a ese conjunto universo lo vamos a llamar o lo vamos a conocer como espacio muestral. Y se conforma de cae un 1, cae un 3, cae un 5, cae un 2, cae un 4 o cae un 6. Esto que vamos a circular en rojo ya lo habíamos definido en la lámina anterior, es el evento A y se refiere a que cae un número par. Y esto que vamos a circular de verde es el evento B, que se refiere a cae un número impar, cae un número impar.
Como es obvio darse cuenta, si se verifica A, si cae un número par, entonces no va a caer un número impar. Si lanzamos el dado y la cara que queda mirando al cielo es un número par, entonces se verifica A, lo que significa que no se ha verificado B. Si cae un número impar, entonces no caerá. Si cae un número par, entonces no caerá un número impar. Entonces, como la ocurrencia de A evita la ocurrencia de B, decimos que los eventos, si cae un número par, entonces no va a caer un número impar. Y si cae un número impar, entonces va a caer un número par. Entonces A y B son eventos complementarios. Es decir, B es la negación de A y A es la negación de B. En todo caso, A, B es igual al complemento de A y A va a ser igual al complemento de B. Ahora decimos que dos sucesos A y B son considerados mutuamente excluyentes si la ocurrencia de uno evita la ocurrencia de otro. En este caso, A y B son eventos complementarios, pero además son mutuamente excluyentes. Es decir, si ocurre A, entonces B no va a ocurrir, y si ocurre B, A no va a ocurrir. La ocurrencia de A evita la ocurrencia de B, y la ocurrencia de B evita la ocurrencia de A. Ahora revisamos el concepto de probabilidad como medida. Ya habíamos revisado el concepto de probabilidad como ciencia, pero ahora la vamos a revisar como medida. La probabilidad es un número real en el intervalo 0,1 que representa una medida de la frecuencia con la que se observa la ocurrencia de un evento cuando se efectúa un experimento aleatorio. Es decir, la probabilidad es una medida de frecuencia de las veces que ocurre un evento cuando se efectúa un experimento aleatorio. Si la probabilidad de un evento es 0, entonces dicho evento no sucederá. Si la probabilidad de un evento es 1, entonces es seguro que el evento sucederá. De manera esquemática tenemos que una probabilidad, la probabilidad, ¿verdad?, que es una medida de la frecuencia con la que ocurre un evento en la realización de un experimento aleatorio, puede tomar valores que van desde 0 hasta 1. Y si esa probabilidad toma un valor 0, entonces estamos seguros que el evento no ocurrirá. Y si esa probabilidad toma un valor de 1, estamos seguros de que el evento va a ocurrir. Si toma una probabilidad de 0.5, entonces no sabemos nada absolutamente del evento. No sabemos si ocurrirá o no ocurrirá, ¿no? Una probabilidad puede representarse con números reales, fraccionarios o decimales entre 0 y 1. También puede representarse como porcentajes entre 0 y 100. Es decir, la probabilidad toma valores como un medio. Podemos ver una probabilidad así. O 0.5 es una probabilidad también. O 50%. Nosotros podemos escribir las probabilidades ya sea como números fraccionarios, como números decimales o como porcentajes entre 0 y 100. Bien, ahora que ya sabemos qué es la probabilidad, ahora vamos a ver cómo la calculamos.
Para ver esto, vamos a revisar nosotros 3 enfoques de cálculo de la probabilidad. El primero se conoce como probabilidad clásica y fue planteado por Pierre-Simon Laplace, un matemático francés que plantea la fórmula de la probabilidad clásica. Y Laplace nos dice que si A es un evento de un experimento aleatorio, la probabilidad de que ocurra A, denotada por probabilidad de A, es la razón entre el número de resultados favorables al evento A, denotados por cardinalidad de A, y el total de resultados posibles del experimento, denotado por cardinalidad de omega. Entonces, Laplace nos dice que para calcular la probabilidad de un evento, digamos A, perteneciente a un espacio muestral omega, la probabilidad de ese evento A, probabilidad de A, va a ser igual a la cardinalidad de A sobre la cardinalidad del espacio muestral. Y entonces aquí entendemos, o deberíamos entender, por qué estudiamos conteo, técnicas de conteo, antes de estudiar probabilidad. Porque a final de cuentas, calcular una probabilidad es un ejercicio de conteo. Para poder calcular la probabilidad de A, deberemos de ser capaces de contar cuántos eventos hacen posible el evento A y cuántos eventos tiene el espacio muestral. ¿Y cuántos eventos tiene el espacio muestral? A esta fórmula, probabilidad de A igual a cardinalidad de A sobre cardinalidad del espacio muestral, también es conocida como fórmula de Laplace, obviamente porque Pierre-Simon Laplace fue quien la propuso. Lo siguiente, jóvenes, es cultura general. Ustedes no tienen que saber por qué saber lo que yo les estoy diciendo, pero bueno, sin embargo, si alguien les pregunta, pues yo no se los dije. Un mazo estándar de cartas inglesas se compone con 52 cartas. 52 cartas divididas en 4 palos. Los palos son los diamantes, los tréboles, los corazones y las espadas. Cada espada se compone de 13 cartas numeradas del 1 al 13. 1 de diamantes, que conocemos como as, 2 de diamantes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de diamantes, el caballero, ¿verdad?, que se nota por J, que es el número 11, la reina con una Q de reina en inglés, y un rey, que es el número 13, que se denota con una K de rey en inglés. Todos los palos se componen de esas 13 cartas numeradas del 1 al 13. Adicionalmente, los diamantes y los corazones son de color rojo, y a esas 26 cartas se les denomina como cartas rojas, y los tréboles y las espadas son de color negro, y por esa razón a las cartas de tréboles o de espadas se les conoce también como cartas negras. Una vez que ya tenemos en cuenta esto, vamos a calcular una serie de probabilidades utilizando la definición clásica que nos proporciona la fórmula de Laplace. De un mazo de cartas inglesas estándar muy bien barajado, se extrae una carta al azar. Calcule la probabilidad de que esta carta sea negra, sea de corazones, sea un 10, sea una carta negra o sea de corazones, sea un 10 o sea de corazones.
Bueno, por la fórmula de Laplace, la probabilidad clásica de Laplace, sabemos que la probabilidad de que una carta sea negra, donde nosotros acá definimos el evento n como el hecho de que al sacar una carta al azar del mazo de cartas inglesas muy bien barajadas, obtengamos una carta negra. Pues va a ser a la cardinalidad de n sobre la cardinalidad del espacio muestral omega. Como nosotros sabemos que la cardinalidad del espacio muestral es 52 cartas, y sabemos que la cardinalidad de n es igual con 26 cartas negras, las 13 de espadas más las 13 de tréboles. Entonces la probabilidad de sacar una carta negra de un mazo de cartas muy bien barajado es igual a 0.5 o 50%. La probabilidad de obtener una carta de corazones pues va a ser igual a la cardinalidad de corazones sobre la cardinalidad del espacio muestral omega, que sabemos que está compuesto por 52 cartas. Y como tenemos 13 cartas de corazones, pues entonces la probabilidad de obtener una carta de corazones va a ser igual a 0.25, y esto es igual a 25%. La probabilidad de obtener un 10 es este de acá. De obtener un 10 va a ser igual a la cardinalidad del evento, bueno, le vamos a poner así, D, donde D es el evento en el que obtenemos un 10. Va a ser igual a la cardinalidad de D sobre la cardinalidad del espacio muestral, que sabemos que es igual con 52, y la cardinalidad de D pues es igual con 4. Esto es igual a 1 sobre 13, y 1 sobre 13 y 1 sobre 13 y 1 entre 13 es igual con 0.076 92 377. Esto es aproximadamente a 7.7%. Voy a guardar mi calculadora por si la necesito más al rato. Ahora, la probabilidad de que una carta sea un 10 de corazones, es decir, acá tenemos la probabilidad de que se verifiquen dos eventos. La probabilidad de que sea un 10, que ya habíamos definido el evento D como el evento en el que obtenemos un 10,
y además la carta sea de corazones. Esta notación ya la habíamos utilizado en la primera clase cuando vimos los conjuntos. De hecho, si ustedes se acuerdan, esta notación, este diagrama también lo habíamos utilizado en la primera clase cuando repasamos un poco lo que es la teoría de los conjuntos en conteo. Y este arco con la boca hacia arriba significa y en este caso quiere decir la probabilidad de que la carta sea un 10 y además sea de corazones. Como sea, esto es igual a la cardinalidad de 10 y corazones sobre la cardinalidad del espacio muestral, que ya sabemos que es 52. Y como sabemos también que solamente hay una carta que en el que se verifican estos dos eventos, ser un 10 y además ser de corazones, esto es igual a 1.52 y 1 entre 52 y 1 entre 52 es igual con 0.01923076.9, es decir, aproximadamente igual a 1.9%. Ahora debemos calcular la probabilidad de que una carta sea negra o sea de corazones. La probabilidad de que una carta sea negra o sea de corazones. La probabilidad de que una carta sea negra o sea de corazones. Donde este arco con la boca hacia arriba ya también lo habíamos utilizado en la primera clase cuando revisamos los conjuntos y lo leemos como N unión corazones o N o corazones. Este arco se lee o bien ocurre una cosa o bien ocurre otra cosa, o la carta es negra o la carta es de corazones. Acá sabemos que, bueno, a final de cuentas esto va a ser igual a la cardinalidad de NO corazones sobre la cardinalidad del espacio muestral omega, que ya sabemos que es igual con 52. Ahora, ¿cuántas cartas son negras? 26. ¿Cuántas cartas son de corazones? 13. Son 39. Son 39. 13 más 26 son 39 sobre 52. Esto debe de ser igual, si ustedes están de acuerdo, a 3/4, igual a 0.75 o 75%, que es la probabilidad de obtener una carta que sea negra o sea de corazones. Vamos a verlo de esta forma porque es necesario. Supongan ustedes que en este rectángulo vamos a poner el conjunto total de resultados de ese experimento aleatorio, y a ese lo vamos a denominar con la letra griega mayúscula omega. Y aquí
vamos a encerrar todas aquellas cartas que sean negras y acá todas aquellas cartas que sean de corazones. Lo que nosotros calculamos cuando calculamos la probabilidad de N unión corazones es lo que voy a marcar en verde. O es negro o es de corazones. Obviamente las restantes 13 cartas quedan fuera de lo que está marcado en verde. Pues lo que está marcado en verde, lo que está marcado en color verde es N unión corazones. O es negra o es de corazones. Ahora, hay que notar aquí que N, negra y corazones son eventos mutuamente excluyentes. Si ocurre negro, si ocurre que es una carta negra, entonces la carta no puede ser de corazones. Y si ocurre que la carta es de corazones, entonces no puede ser negra. Entonces decimos acá que N y corazones son mutuamente, son eventos mutuamente excluyentes. No pueden ocurrir al mismo tiempo. Adicionalmente, esto que tenemos acá de sumar 26 más 13, ¿verdad?, para saber la cardinalidad de negra o corazones, esto también ya lo habíamos visto en la primera clase. Ya esto lo habíamos llamado en conteo como principio de la suma. Como principio de la suma. Finalmente, acá se nos pide calcular la probabilidad de que sea un 10 o sea de corazones. Es decir, vamos a calcular la probabilidad del evento D que habíamos definido como sacar una carta y esta sea un 10, o bien sacar una carta de corazones. Esto es de acuerdo con la fórmula de la probabilidad clásica o fórmula de Laplace a la cardinalidad de 10 o corazones, 10 unión corazones, sobre la cardinalidad del espacio muestral, donde sabemos que la cardinalidad del espacio muestral es 52 cartas. Ahora, nosotros sabemos que hay 4 cartas que son 10. El 10 de diamantes, el 10 de corazones, el 10 de espadas, el 10 de tréboles. 10. También sabemos que hay 13 cartas de corazones. El as de corazones, el 2, 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, la J, la Q y la K. Son 13. Estos 10 incluyen al 10 de corazones. Y estos 13 también incluyen al 10 de corazones. Aquí el 10 de corazones lo hemos sumado una vez y aquí el 10 de corazones lo hemos sumado otra vez. Entonces, para corregir la cuenta hay que restarlo en 1. Y esto también ya lo habíamos revisado en la primera clase, en nuestras primeras clases de conteo, y lo habíamos llamado principio de inclusión y exclusión, que tenemos que abreviamos como PI. Vamos a ver esto también en un diagrama de Venn. Si en un rectángulo, en un diagrama de Venn, ponemos todos los posibles resultados de ese experimento aleatorio en un conjunto universal al que llamamos omega, aquí vamos a poner todas las cartas que son un 10 y aquí vamos a poner todas las cartas
que son de corazones. Y en marrón voy a marcar 10 unión corazones, que es la probabilidad que bueno, lo ponen en azul, 10 unión corazones, que es lo que se encuentra en el área marrón y que es la probabilidad que calculamos. Acá D y corazones son eventos no mutuamente excluyentes. No mutuamente excluyentes, es decir, si cae una carta de corazones, todavía puede ocurrir que esta sea un 10, o bien si cae un 10, esta puede ocurrir que esta carta sea de corazones, es decir, la ocurrencia de uno no evita la ocurrencia de otro. Si cae un 10 puede ser de corazones, si cae un corazón puede que sea un 10. Como sea, bueno, calculamos la probabilidad. 10 más 13 son 14 sobre 52 y 14 sobre 52 es igual con 14 entre 52 es igual con 26, 0.269 230769 o aproximadamente igual a 26.9%. Es decir, hay una probabilidad de 26.9% de 2.269 de, al extraer de un mazo de cartas inglesas muy bien barajeadas, obtengamos o bien un 10 o bien una carta que sea de corazones. Lo siguiente, jóvenes, también es cultura general. Si alguien les pregunta, yo no se los dije. Con las cartas con un mazo de cartas inglesas podemos jugar un juego conocido como póker, que en términos muy resumidos se trata de que a uno le reparten al azar 5 cartas de las 52 y hay que obtener determinadas combinaciones que tienen determinado valor, ¿no? Una de esas combinaciones se conoce precisamente como póker, que quiere decir que a nosotros nos han entregado 4 cartas del mismo valor pero de diferente palo. Es decir, aquí en el ejemplo tenemos un póker de reinas, o sea, son cartas del mismo valor, todas son una reina pero son de diferente palo: la reina de corazones, la reina de diamantes, la reina de tréboles y la reina de espadas, bueno, más otra carta. Entonces el póker es propiamente la combinación, ¿verdad?, que tenemos, donde tenemos 4 cartas del mismo valor y de diferente palo. Eso yo no se los dije. Y el ejemplo 2 dice: en el juego del póker, ¿cuál es la probabilidad de sacar un póker? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que nos entreguen 4 cartas del mismo valor y de diferente palo? Bueno, pues la probabilidad de obtener un póker, que vamos a denotar el evento P como aquel en el que obtenemos un póker, es igual a la cardinalidad de P sobre la cardinalidad del espacio muestral. Ahora, como les decía, en el póker de las 52 cartas nos van a dar 5. Entonces, ¿cuál es la cardinalidad del espacio muestral? ¿Cuántas diferentes combinaciones de 5 cartas podemos obtener
de un mazo de 52. Pues como ustedes ya se habrán dado cuenta, tantas como combinaciones de 52 elementos tomadas de 5 en 5. Este es el total de manos de póker que podemos obtener en esas condiciones. Es decir, esta va a ser la cardinalidad del espacio muestral. Ahora, de estas, ¿cuántas son un póker? Bueno, pues no es difícil saber que hay 13 diferentes manos que son un póker, ¿verdad? El póker de ases, el póker de 2, el póker de 3, el de 4, el de 5, el de J, el de reina y el de rey. Entonces hay 13 póker, 13 diferentes póker. ¿Y qué falta acá? ¿Qué falta acá? Esta última carta. ¿De cuántas formas nos pueden entregar esa carta? Muy bien, 42. De 42 formas diferentes nos pueden entregar esa carta, ¿verdad? Porque acá ya nos entregaron las 4 que era un póker, ¿no? Entonces hay que hacer eso, ¿verdad? 13 por 13 por 42 es igual a 546. Y combinaciones de 52 elementos tomadas de 5 en 5, pues es igual a 52 factorial, 5 factorial, 52 menos 5 factorial. 546 sobre 52 factorial sobre 5 factorial sobre 5 factorial por 52 menos 5 son 47. Si ustedes están de acuerdo, 47 factorial. Y 546 sobre 52 factoriales, 52 por 51 por 50 por 49 por 48 por 47 factorial, y eso va dividido entre 5 factorial sobre por 47 factorial. Este lo podemos eliminar con este, y entonces tenemos que esto es igual a 546 sobre 52 por 51 por 50 por 49 por 48 sobre 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos hacer que, bueno, este 5 lo eliminamos con este y aquí nos queda un 10. Vamos a poner otro color para que se alcance a ver. Este 5 lo eliminamos acá y nos queda un 10. Este 2 lo eliminamos acá y nos queda un 24. Y este mismo 12 lo podemos dividir entre... ¿Qué podemos dividir aquí entre 3? Podemos eliminar 24 y nos queda 2, ¿no? ¿Cómo el 24 y queda 2? 4 por 3 son 12 y se lo restamos al 24, nos queda 2. Ah, ok, muy bien. 4 por 3, 12, y acá nos queda un 2. Muy bien. Y entonces, pues todo se remite a dividir. Y luego pues todo se remite a dividir 546 sobre 52 por 51 por 10 por
549 por 2. 546. Y traigo para acá me traigo mi calculadora. Y entonces tenemos que 52 por 51 por 10 por 49 por 2 va a ser igual con 546 sobre 2.598.960, que son todas estas las manos de póker que podemos tener, y 546, y al final 546 entre 2.598.960 va a ser igual con 0.000210084, es decir, que la probabilidad de obtener un póker cuando estamos jugando al póker es de 0.0%, o sea, básicamente pues es muy difícil de conseguirlo. Imposible no sucede, sí, pero pues la teoría nos dice que no juguemos a esto, ¿no? Porque vamos a perder en la mayoría de los casos. De un grupo de 20 alumnos serán elegidos 3 para recoger la basura de la escuela. Calcule la probabilidad de pertenecer al equipo de recolectores. Calcule la probabilidad de no pertenecer al equipo de recolectores. Bueno, de un grupo de 20 alumnos van a ser elegidos 3 para recoger basura. Entonces hay que calcular la probabilidad de pertenecer al grupo de recolectores, pues porque nadie quiere pertenecer al grupo de recolectores, y hay que calcular la probabilidad de no pertenecer al grupo de recolectores, ¿no? Entonces vamos a definir al evento E como el evento ser elegido para recolectar basura. Y nosotros sabemos que la probabilidad de E, de acuerdo con la fórmula de Laplace, es igual a la cardinalidad de E sobre la cardinalidad del espacio muestral. O sea, ¿cuántos diferentes grupos de 3 pueden hacerse de un conjunto de 20 alumnos? Pues eso es, como ustedes saben, combinaciones de 20 elementos tomados de 3 en 3. ¿Por qué? Bueno, porque no importa el orden y porque los elementos no se pueden repetir. ¿Cuántos grupos de 3 alumnos podemos hacer de un conjunto de 20 alumnos para realizar la misma actividad? Pues combinaciones de 20 elementos tomados de 3 en 3. Y ahora, en esas, ¿en cuántos voy a ser elegido? ¿En cuántos? Ustedes estarán de acuerdo en que es en combinaciones de 19 elementos tomados de 2 en 2. ¿Por qué? ¿Por qué de 19? Porque yo ya fui elegido, entonces ya no son 20. Yo ya sobran 19 porque a mí ya me eligieron. ¿Por qué de 2 en 2? Porque como ya me eligieron, solo faltan 2 estudiantes para conformar la brigada de recolección de basura. Como quiera, esto es igual a 19 factorial sobre 2 factorial, 19 menos 2 factorial, sobre 20 factorial, 3 factorial, 20 menos 3 factorial. Ahora, 19 factorial, 2 factorial por 19 menos 2 son 17 factorial sobre 20 factorial entre 3 y 20 menos 3 factorial, y 20 menos 3 son 17 factorial
donde inmediatamente podemos eliminar este 17 con este 17, este 19 con este 20 y nos queda aquí un 20, y este 3 con este 2 y nos queda acá un 3. Entonces la probabilidad de ser elegido para recolectar basura es tanto como 3 sobre 20. Ahora nos toca la probabilidad de no pertenecer al grupo de recolectores. Si ponemos en un diagrama de Venn todas las brigadas en un espacio universal que nosotros llamamos en probabilidad como espacio muestral y lo denotamos como la letra omega, aquí van a estar todas las posibles brigadas que se pueden conformar de 3 estudiantes tomados de un grupo de 20 para recoger basura. Acá va a estar los que fueron elegidos, que es lo que acabamos de calcular, y lo voy a marcar en marrón. ¿Dónde van a estar los no elegidos o los que tienen la fortuna de no ser elegidos? Pues en donde todo lo que queda fuera de, ¿verdad? Es decir, aquellos que no fueron elegidos o no van a ser elegidos para recolectar basura. A eso nosotros lo llamamos como el complemento o la negación del evento E. La negación de ser elegido para recolectar basura es no ser elegido para recolectar basura. Estos eventos son complementarios y también son mutuamente excluyentes, porque si ocurre que soy elegido, entonces no va a ocurrir que no sea elegido, y si no soy elegido, entonces no me van a elegir. Entonces, además de mutuamente excluyentes, son eventos complementarios. En realidad es al revés. Además de eventos complementarios, son mutuamente excluyentes, porque todos los eventos complementarios son mutuamente excluyentes, pero no todos los eventos mutuamente excluyentes son complementarios. Como quiera, nos toca a nosotros calcular la probabilidad de E complemento, y esto es igual, nosotros sabemos de acuerdo con la fórmula clásica que nos proporciona el maestro Pierre Laplace, sobre la cardinalidad de E complemento sobre la cardinalidad del espacio muestral. Y nosotros sabemos que la cardinalidad del espacio muestral son combinaciones de 20 elementos tomados de 3 en 3. Y también es fácil saber que la cardinalidad de E complemento es igual a combinaciones de 19 elementos tomados de 3 en 3. ¿Por qué de 19? Porque yo ya no estoy en esos 19 elementos. ¿Por qué de 3 en 3? Porque de esos 19 hay que escoger 3 sin considerarme a mí. Entonces, esto es 19 factorial, 3 factorial, 19 menos 3 factorial sobre 20 factorial sobre 3 factorial, 20 menos 3 factorial. Entonces, 19 factorial, 3 factorial por 19 menos 3 son 16 factorial, y acá tenemos 20 factorial sobre 3 factorial por 20 menos 3 son 17 factorial. Voy a poner esto acá porque para distinguirlo de ese de allá. Entonces, inmediatamente podemos eliminar este con este 3 factorial con este 3 factorial, este 19 con este 20 factorial nos queda un 20,
y este 16 con este 17 factorial nos queda un 17. Entonces la probabilidad de no ser elegido para recolectar basura es igual a 17 sobre 20, donde nos damos cuenta que la probabilidad de E más la probabilidad de E complemento, es decir, 30 sobre 20 más 17 sobre 20 es igual con 1. Si ustedes están de acuerdo, es decir que sin haber hecho esto pudimos haber calculado la probabilidad de E complemento como 1 menos la probabilidad de E, porque es claro que 1 menos, bueno, aquí son 3, no 30, 1 menos 3 sobre 20 es igual con 17 sobre 20, que es la probabilidad de E complemento. En general, tenemos que siempre la probabilidad de un evento más la probabilidad de su complemento va a ser igual con 1. Bien, eso es lo que se refiere a el enfoque clásico que nos proporcionó Pierre Laplace. El siguiente enfoque lo conocemos como enfoque frecuentista y nos dice que la probabilidad de un evento A, denotada por probabilidad de A, es aproximadamente igual a la razón entre el número de veces que A ocurre en muchos ensayos de un experimento aleatorio, denotado por n subíndice A, y el número total de ensayos, denotado por n. Esta idea para calcular la probabilidad, conocida como probabilidad frecuentista o empírica, fue propuesta por Jacob Bernoulli, un matemático suizo que nos dijo que podíamos calcular una probabilidad de esta forma, ¿no? Ahora, esta probabilidad frecuentista o empírica se llama empírica porque nace de la observación. O sea, nosotros realizamos n ensayos de un experimento aleatorio y de esos n ensayos contamos las veces que es favorable al evento A, y así calculamos una probabilidad. Ahora, Bernoulli nos decía que entre más grande fuera n, la probabilidad de A va a ser más exacta, pero no nos dijo qué tan grande debería de ser n para que esta fórmula cayera, ¿verdad?, en la verdadera probabilidad de A. Lo único que nos dijo es que pues n tenía que ser muy muy grande. Tenemos este ejemplo que nos dice: en una agencia de automóviles tiene unidades según se muestra en la tabla siguiente. En la tabla siguiente se han acomodado las unidades de esa agencia y se han clasificado entre nuevos y usados, y entre sedán, sub o de lujo. Sub es un tipo de automóvil deportivo, es un cierto tipo de automóvil deportivo pero utilitario, que se denota así como sub por sus siglas en inglés. Y hay que calcular acá la probabilidad de que al llegar a esa agencia encontremos un automóvil nuevo, un automóvil sedán, un automóvil de lujo y nuevo, un automóvil sedán o de lujo y un automóvil sedán o usado. Lo primero que vamos a saber es que el total de automóviles nuevos pues son 20, si ustedes están de acuerdo, y el total de automóviles usados son 100. También es fácil saber que el total de automóviles sedán son 24, el total de automóviles sub son 36
y el total de automóviles de lujo son 60 y que el total de automóviles que hay en esa agencia es 120. Es fácil saber que 120 es n minúscula, que es el número de veces que repetimos el experimento aleatorio. Hay que recordar que estamos aquí utilizando la noción frecuentista o empírica del cálculo de las probabilidades que nos propuso el maestro Jacob Bernoulli, ¿no? Ahora, este 20 es las veces que observamos nuevo en estas 120 repeticiones del experimento aleatorio. Este será n, el número de veces que observamos usado en las 120 repeticiones del experimento aleatorio. El número de veces que observamos sedán. El número de veces que observamos sub, que vamos a denotar con una V, porque ya tenemos una S, y esta es el número de veces que observamos que un automóvil es de lujo en 120 repeticiones del experimento aleatorio. Y es fácil saber que este 4 es N, S y N, es decir, el número de veces que observamos que el carro es sedán y nuevo, es decir, cumple las dos condiciones, es sedán y es nuevo. N, V y N, o sea, el número de veces que observamos que un automóvil es sub y nuevo, N, L y N, es decir, el número de ensayos en el que observamos que el carro es de lujo y nuevo, y acá tenemos N, S y usado, sedán y usado, sub y usado, y de lujo y usado. O sea, aquí se cumplen las dos condiciones. Ahora, ya teniendo en cuenta todo esto, pues vamos a calcular las probabilidades. En el inciso A nos pregunta la probabilidad de un automóvil nuevo, y la probabilidad de n va a ser igual al número de veces que observamos nuevo entre n repeticiones del experimento aleatorio, que es igual con 120, y las veces que observamos nuevo es 20, y entonces la probabilidad de encontrar un auto nuevo se remite a dividir 20 entre 120, y esto 20 entre 120, y esto es igual con 0.166666, y ahí donde su calculadora se cansa de poner 6, pues le pone un 7, es decir, aproximadamente igual con 16.7% será la probabilidad de ir a esa agencia y encontrar un automóvil nuevo. Un automóvil sedán, bueno, pues la probabilidad de sedán, la probabilidad de S va a ser igual al número de veces que observamos S en sedán en n repeticiones del experimento aleatorio, y hemos repetido 100 veces el experimento aleatorio, y en esas 24 ha sido un sedán. Entonces todo se remite a dividir 24 entre 120, que nos da igual con 0.2 o 20%. Es la probabilidad de encontrar un automóvil sedán en esa agencia. El inciso B nos pregunta sobre un automóvil de lujo y nuevo, es decir, estamos buscando la probabilidad de un automóvil que sea de lujo y que además sea
nuevo. Y esto es igual a el número de veces que observamos de lujo y nuevo entre el número de veces que repetimos el experimento aleatorio. Evidentemente esto también lo podemos ver de la siguiente manera. Pues en un diagrama de Venn ponemos todos los resultados de ese experimento aleatorio que llamamos espacio muestral y lo denotamos con la letra griega mayúscula omega, y acá ponemos todos los autos de lujo y acá ponemos todos los autos que sean nuevos. L y N no son mutuamente excluyentes, pueden ocurrir juntos. Si encuentro un auto de lujo, puede que este sea nuevo, y si encuentro un auto nuevo, este puede que sea de lujo, y lo que estamos calculando se encuentra ahí. L y N cumple las dos condiciones, es nuevo y es de lujo, así como el que yo me voy a comprar próximamente. Entonces el número de veces, bueno, nosotros sabemos que 120 son las veces que hemos repetido ese experimento aleatorio, y en 10 de ellas se observa que cumplen las dos condiciones, es nuevo y es de lujo. Por lo tanto, todo se remite a dividir 10 entre 120, y esto es igual con 0.083 periódico, es decir, esto es aproximadamente igual a 8.3%, que es la probabilidad de ir a esa agencia y encontrar un automóvil que, además de nuevo, sea de lujo. Y finalmente el inciso D nos pregunta, el inciso D nos pregunta por un automóvil sedán o de lujo. Entonces acá nos pregunta por la probabilidad de que sea sedán o que sea de lujo. Nosotros sabemos, ya lo hemos dicho varias veces, que siempre que digamos y, vamos a utilizar un arco con la boca hacia abajo, y siempre que digamos o, vamos a utilizar un arco con la boca hacia arriba. Entonces la probabilidad de que sea sedán o de lujo es igual al número de veces que observamos sedán o lujo entre el número de veces que repetimos el experimento aleatorio, que nosotros sabemos es igual con 120. Ahora, ¿en cuántos es sedán? Pues en 24. ¿En cuántos es de lujo? Bueno, pues en 16. Aquí estamos utilizando de nuevo, para contar, ¿verdad?, el número de veces que es sedán o de lujo, el principio de la suma. Que vimos en conteo. Y si lo vemos desde el punto de el diagrama de Venn, pues tenemos acá el espacio muestral omega, acá tenemos los que son sedán y acá tenemos los que son de lujo, y lo que estamos calculando es lo que voy a poner en color rojo, o es sedán o es de lujo. Pero aquí hay que tener en cuenta que ser un auto sedán o ser un auto de lujo son eventos mutuamente excluyentes. Un auto sedán no puede ser de lujo y un auto de lujo no puede ser sedán. Si ocurre que es de lujo, entonces no se verifica ese. Si ese ocurre, entonces L no se verifica. La ocurrencia de uno evita la ocurrencia del otro. Como quiera, esto es igual a 40 entre 120 y 40 y 40, 40 y 40. Pero no 60. Profe. Diga. No 60 en vez de 16. 60, ¿no? ¿En dónde? No, de lujo. ¿Acá?
Ajá. En donde tiene la suma de 24 más 16. Donde Es que acá, muy bien, acá son 60, ¿verdad? Sí. Aquí le puse 16 y son 60. Ahorita corregimos el otro que también está mal. Entonces acá son 60, ¿verdad? Dale. Ya. Entonces, bueno, aquí eran 60 y entonces, bueno, pues entonces son 60 acá son 60 y 24 más 60 son 24 más 60 84. Son 84 y 84 entre 120 y 84 entre 120 es igual con 0.70. Entonces obviamente acá no, el otro sí está bien, ¿verdad? Donde utilizamos de lujo sí estaba bien porque no habíamos utilizado la suma, nada más la cardinalidad de... Muy bien, sí está bien. Bien, y finalmente, muchas gracias. Y finalmente nos pregunta la probabilidad que un automóvil sea sedán o usado. La probabilidad de que un automóvil sea sedán o sea usado. Bueno, donde esta es un arco y esta es una U. Son cosas diferentes. Es igual a el número de veces que observamos sedán o usado entre el número de veces que repetimos el experimento aleatorio, que es igual con 120. Ahora, nosotros sabemos que sedán son 24, usados son 100. Pero también sabemos que, ¿verdad?, si ponemos acá el espacio muestral del experimento aleatorio y acá ponemos los que son sedán y acá ponemos los que son usados, nos damos cuenta que lo que voy a poner en verde es lo que estamos calculando, sedán o usado, y que estos eventos sedán usado no son mutuamente excluyentes. La ocurrencia de uno no evita la ocurrencia de otro. Si yo compro un auto sedán, puede ser usado, y si compro o no, y si compro un automóvil usado, puede ser sedán. Entonces estos 24 que son sedán incluye estos 20 que además son usados, y estos 100 que son usados incluye estos 20 que también son sedán. Entonces aquí sumamos los 20 los volvemos a sumar. Para corregir la cuenta hay que restarlos, y esto es lo que nosotros conocemos en conteo como principio de inclusión exclusión, que denotamos con las letras pi, ¿no? Entonces 20 son 104, todo se remite a dividir 104 entre 120, y 104 entre 120 es igual con eso que aparece ahí, que son 0.86 o 86.7% la probabilidad de ir a esa tienda y encontrar un auto que además de ser sedán sea usado. Finalmente, la tercera forma que tenemos nosotros, o que nosotros vamos a ver, de calcular una probabilidad, no la proporciona el maestro ruso Andrei Kolmogorov, ¿verdad?, y nosotros la conocemos como probabilidad axiomática. En ella no se establece una forma de calcular las probabilidades,
sino que las reglas que éstas debe de seguir. Y acá el maestro Kolmogorov nos recuerda que un axioma es una premisa que por considerarse evidente se acepta sin demostración. Es decir, esto lo tenemos que aceptar como acto de fe, o sea, no requiere demostración. Y los 3 axiomas que nos dice el maestro Kolmogorov es que la probabilidad de cualquier evento A es un número mayor que 0. Es decir, este primer axioma nos dice que no hay probabilidades negativas, sino que la probabilidad de cualquier evento A es un número mayor o igual que 0. También nos dice en el segundo axioma que la probabilidad del espacio muestral o evento seguro es igual con 1. Cuando estamos seguros de que algo va a ocurrir, entonces su probabilidad es 1, la probabilidad del espacio muestral o del evento seguro. Y el tercer axioma nos dice que la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B si A y B es igual al conjunto vacío, es decir, si A y B son mutuamente excluyentes. Este es el tercer axioma de la probabilidad y está basado en el principio de la suma que nosotros vimos en conteo, nada más que aquí sumamos las 2 probabilidades, siempre y cuando A y B no puedan ocurrir juntos, o sea, son 2 eventos mutuamente excluyentes. Si acá tenemos el espacio muestral omega de cualquier evento aleatorio, entonces el evento A estará acá y el evento B estará acá. Son mutuamente excluyentes porque A y B no existen, es un conjunto vacío, son mutuamente excluyentes. En este caso podemos sumar ambas probabilidades. Estos son los 3 axiomas de la probabilidad y de esos 3 axiomas se derivan ciertas propiedades. Estas no son todas, son las que podríamos decir las más importantes o las que nosotros vamos a ver, ¿no? Se derivan de los axiomas de la probabilidad y la propiedad nos dice que la probabilidad de el evento imposible que denotamos con la letra griega phi es igual con 0. La propiedad 2 nos dice que la probabilidad de cualquier evento A es un número entre 0 y 1. La propiedad 3 nos dice que la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento es igual a 1 y esto lo conocemos como ley del complemento. Y es útil porque para calcular la probabilidad de A complemento, pues a 1 hay que restarle la probabilidad de A. Y la propiedad 4 nos dice que la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Si A y B es diferente de 0, es decir, si A y B no son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Entonces, si tenemos acá un espacio, el espacio muestral de un evento aleatorio cualquiera, un experimento aleatorio cualquiera que denotamos omega, y aquí tenemos A y aquí tenemos B, tal que A y B puedan ocurrir juntos, o sea, la intersección de A y B es diferente al espacio vacío, entonces al evento imposible, entonces A o B, que es lo que estoy marcando en azul, lo vamos a calcular como la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B, es decir,
A, la probabilidad de A, le vamos a sumar la probabilidad de B, y como aquí la intersección ya la hemos sumado una y dos veces, entonces le vamos a quitar una vez la probabilidad de A y B. Esto en probabilidad lo vamos a conocer como regla de la suma, y como ustedes ya se habrán dado cuenta, está basado en el principio de inclusión y exclusión. Solo que lo que hacíamos en conteo con números enteros, bueno, pues acá lo hacemos con probabilidades. Finalmente, vamos a utilizar los axiomas y las propiedades que nos proporciona Kolmogorov para hacer este ejemplo, ¿no? De 120 alumnos, 30 estudian matemáticas, 20 estudian filosofía y 10 estudian al mismo tiempo matemáticas y filosofía. Se escoge al azar un estudiante, determine la probabilidad de que estudie filosofía, la probabilidad de que estudie matemáticas, la probabilidad de que estudie matemáticas y filosofía, la probabilidad de que estudie matemáticas y filosofía, la probabilidad de que no estudie matemáticas y la probabilidad de que no estudie ninguna de las dos materias. Entonces, aquí la probabilidad de que estudie filosofía, voy a cambiar de color, probabilidad de que estudie filosofía, es igual al número de veces que observamos que un estudiante estudia filosofía en n repeticiones de ese experimento aleatorio, que es igual también con 120. Estamos aquí utilizando el criterio de la probabilidad frecuentista para calcular probabilidades que nos proporcionó el maestro Bernoulli, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces observamos que estudia? Bueno, son 120 repeticiones del experimento aleatorio y en 20 estudian filosofía. Entonces, 20 entre 120, 20 entre 120 son tantos como 16, 0.16, y ahí donde su calculadora se cansa de poner 6, pues le ponen 7. Entonces la probabilidad de que un estudiante elegido al azar estudie filosofía es de 16.7%. Bueno, ese es el inciso A. El inciso B nos dice de que estudie matemáticas. Bueno, para el caso es lo mismo. La probabilidad de que estudie matemáticas es igual al número de veces que observamos que estudia matemáticas en 120 repeticiones del experimento aleatorio. Y el número de veces que observamos que estudia matemáticas es 30. Por lo que 30 entre 120, 30 entre 120 será igual 30 entre 120 será igual con 0.25 o 25%. El siguiente inciso nos pide la probabilidad de que estudie matemáticas y filosofía, y eso es igual a la probabilidad de que estudie matemáticas y que estudie filosofía. Esto es igual al número de veces que observamos que un estudiante estudia matemáticas y estudia filosofía entre 120 repeticiones del experimento aleatorio, y el número de alumnos que estudian al mismo tiempo matemáticas y filosofía. ¿Por qué? Porque así hay gente, ¿no? Es igual con 10 entre 120 es igual con 10 entre 120 con 0.08333. No, esto es igual a 8.3%. Es la probabilidad de que, seleccionado al azar, un alumno de esa escuela estudie tanto matemáticas como filosofía.
Probabilidad de que estudie matemáticas o filosofía. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que estudiar matemáticas y estudiar filosofía no son eventos mutuamente excluyentes, es decir, son eventos que pueden ocurrir juntos. Entonces, de acuerdo con la regla de la suma, la probabilidad de que estudie matemáticas o estudie filosofía va a ser igual con la probabilidad de que estudie matemáticas más la probabilidad de que estudie filosofía menos la probabilidad de que estudie matemáticas y estudie filosofía. Esto lo hacemos con base en la regla de la suma que derivamos, que es una propiedad derivada de los axiomas de la probabilidad planteadas por el maestro Kolmogorov. Entonces, la probabilidad de matemáticas, la probabilidad de que estudie matemáticas, es igual con 30 sobre 120, si ustedes están de acuerdo, más la probabilidad de que estudie filosofía es 20 sobre 120, menos la probabilidad de que estudie matemáticas y filosofía, aquí debe de ser filosofía, es igual a 10 sobre 120. Entonces, 10 más 30 son 50, menos 10 son 40 sobre 120. 40, pues dije que 40 sobre 120 y 40 y 40 entre 120 son tantos como 0.3 periódico, es decir, hay una probabilidad del 33.3% que ese estudiante o bien estudie matemáticas o bien estudie filosofía, teniendo en consideración que puede estudiar ambas materias al mismo tiempo, ¿no? El inciso D nos pregunta, el inciso E nos pregunta la probabilidad de que no estudien matemáticas, Obviamente, la probabilidad de que no estudie matemáticas es la probabilidad de M complemento. ¿Sí? Es la probabilidad de M complemento. ¿Por qué? Porque queda afuera, ¿verdad? Son todos aquellos que no estudian matemáticas. Y por la ley, la regla del complemento, que también es una propiedad derivada de los axiomas de la probabilidad planteados por Kolmogorov, la probabilidad de M complemento va a ser igual a 1 menos la probabilidad de M. O sea, la probabilidad de que no estudie matemáticas va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que sí estudie matemáticas. Y como ya habíamos calculado la probabilidad de matemáticas igual a 25%, entonces para calcular la probabilidad de M complemento basta con 1 restarle 0.25, que es la probabilidad de que estudie matemáticas, y la probabilidad de que no estudie será igual a 0.75 o 75%. Y finalmente, la probabilidad de que no estudie ninguna de las dos materias. Bueno, pues acá vamos a regresar un poco a la cuestión del esquema. Acá tenemos en este espacio muestral de este experimento aleatorio, que consiste en observar a cada uno de los estudiantes según estudian matemáticas o filosofía. Tenemos aquí a los que estudian matemáticas y acá tenemos a los que estudian filosofía. Lo que voy a marcar en color rojo son aquellos que estudian matemáticas o estudian filosofía. Vamos a poner que lo que está en rojo es M unión
F. M o F, matemáticas y filosofía. Y todos los que no estudian ninguna de las dos materias, que no estudian ni matemáticas ni estudian filosofía, los voy a marcar en color verde. Son los que quedan acá afuera. O sea, ellos, ¿verdad? Los que están en color verde, ni estudian matemáticas ni estudian filosofía. Podrán estudiar otra cosa, ¿verdad? Pero ni estudian matemáticas ni estudian filosofía. Bueno, no es bueno no estudiar matemáticas, pero en fin, para todo hay gente, ¿no? Y lo que marcamos en verde, que es M o F complemento. Es decir, todo lo que queda fuera de la unión de M con F. Y si es un complemento, de acuerdo con la ley de complemento, que es una de las propiedades derivadas de los axiomas propuestos por Kolmogorov, entonces la probabilidad de M o F complemento que no estudie ni matemáticas ni filosofía va a ser igual a 1 menos la probabilidad de M o F. Y esta probabilidad ya la teníamos calculada. Entonces, a 1 hay que restarle 0.33333 y eso nos va a dar igual a 0.66667, que es igual a 66.7%.